Retomamos el aire de Ojalá nos perdonen acá en AM 1420 y es el momento de la primera entrevista, en este caso con Gustavo Slauvinen, que es presidente de la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación, a su vez es embajador extraordinario y plenipotenciario, es también presidente designado de la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, a su vez fue vicecanciller en la gestión de Jorge Forí en el gobierno de Cambiemos. Lo tenemos del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Gustavo? Acá te saluda Pablo Maradei, me acompañan también Martín Pietrusca y Patricio Caruso. Buenas tardes, Pablo, un gusto escucharte a vos y también saludos a Patricio y a Martín. Bueno, gracias por estos minutos. La primera pregunta es, con todos estos cargos que podrían ser muchísimos más, sos sindicalista, ¿por qué? ¿Cómo llegaste al sindicato, a la APSEM? Ya, el año pasado cuando había que renovar justamente el mandato del presidente y de los otros miembros de la comisión directiva de nuestra asociación, de nuestro sindicato, pensé que estaba en una etapa de mi carrera donde tenía que retribuir, que devolver, no solamente al país y al Estado que me ha favorecido con una carrera extraordinaria, sino también a mis colegas que conforman al cuerpo permanente del Servicio Exterior, y que mejor haciéndolo que siendo el presidente y tratando de promover, digamos, los derechos justamente de nuestros asociados y nuestras asociadas. Sigo por el lado sindical. Yo los veo casi como la policía, digamos, no pueden hacer un paro, una huelga nunca, en los años que hago política sindical y como lector y así del mundo político, nunca vi, están de paro los diplomáticos. Digo, No, debe haber algunas cuestiones para reivindicar dentro de lo que es el sector de ustedes. No sé cómo llevan adelante esas discusiones, no sé qué cuentas pendientes hay a nivel sindical de que busquen, digamos, que sean escuchados por el poder político. no, obviamente los reclamos sindicales siempre existen en toda profesión y en la nuestra también. Hacen a la aplicación de la ley, aplicación correcta de la ley, en nuestro caso una ley específica aprobada por el Congreso de la Nación, que rige y establece los parámetros para nuestra carrera, que es muy específica por las especificidades de los destinos en el exterior, el desarraigo que están, digamos, sometidos nuestros familiares que nos acompañan, y lo que solamente pedimos a las autoridades, digamos, es que apliquen la ley, que muchas veces se aplica, en otros aspectos no se aplican, y ahí está, digamos, la discusión con las autoridades, y siempre tratando, digamos, de mantener, digamos, y preservar el profesionalismo de nuestro cuerpo. Obviamente que en el pasado, tal vez en situaciones más difíciles, se pensó tal vez en hacer acciones de fuerza, como decís, en un paro, nunca fueron tomadas o adoptadas, porque los servicios que prestamos, principalmente a aquellos colegas que cumplen funciones en el exterior, principalmente en consulados, donde tenemos que dar constantemente asistencias a conciudadanos y conciudadanas que tal vez perdieron el pasaporte o tuvieron un accidente o tuvieron digamos una enfermedad o una condición grave, tienen que ser, digamos, apoyados por nuestros colegas. Entonces, hacer un paro, creo que estaríamos dejando de dar ese servicio prioritario. Otros servicios diplomáticos, el francés y el italiano, creo que en el pasado lo hicieron por un par de días. No es que no se pueda hacer, sino que nosotros entendemos que no es la manera de estar, digamos, reclamando nuestros derechos. Cuando hablamos así de medidas de fuerza, uno siempre piensa, y más en un país como este, con tanta inflación, obviamente los salarios de los trabajadores, digamos, en este caso de los diplomáticos. Y ahora unos días, bueno, TN publicó la información de los salarios de los embajadores políticos, digamos, de los embajadores acá, en este caso, hacían referencia a eso, donde el sueldo mínimo era de $17.000, es decir, y en un país donde no hay dólares, etcétera, cayó como casi un despropósito. Eh, en relación a eso, entiendo que ustedes que son como de carrera, digamos, que estudian para esto y se forman, esto es como que los mancha, es como una mancha de petróleo que los alcanza a todos, y estaría bueno escuchar tu visión como sindicalista y como trabajador, incluso. No, mira, te agradezco la pregunta, es válida.
Obviamente que digamos, esa información fue más dirigida a justamente los embajadores designados a nivel político, que eso lo permite la ley, pero lo que hay que clarificar es que, digamos, trabajamos en el exterior, tanto los políticos como los de carrera, obviamente nuestros gastos y nuestros insumos son, digamos, en moneda dura en el exterior, pero hay una gran diferencia en el sentido que los que somos de carrera hacemos muchos aportes al fisco que hacen los designados políticamente, porque son tablas y son digamos, cálculos diferenciados que se hacen, con lo cual de esos importes que habían pasado en TN y en otros medios, en realidad, digamos, en forma neta, nuestros colegas reciben entre un 54 y un 60% de esos montos netos, con lo cual no estamos percibiendo esos montos totales. Los diplomáticos o los embajadores de carrera perciben más, y justamente esa diferenciación, nosotros pagamos impuestos a las ganancias en forma completa, tenemos que aportar un 18% como contribución para nuestra jubilación, hacemos aportes a la asociación, etcétera, con lo cual esos números se reducen drásticamente cuando vemos todas esas reducciones. O sea, en manos es mucho menos, y hay que recordar que los colegas viven en el exterior y por tanto los gastos son en el exterior y son mucho más que en Argentina, lamentablemente, pero entendemos cuál es la situación económica y de la economía del país, pero es la realidad que si vamos a hacer bien en el exterior, la única manera de hacer frente a todos los gastos que tenemos con nuestras familias es recibiendo en moneda fuerte. Gustavo, quería aprovechar tu expertise en materia internacional para preguntarte qué evaluación haces de la política internacional, las giras que está haciendo permanentemente el gobierno, digamos. En las últimas semanas hemos visto de hecho, hubo una reunión de gabinete hace 2 semanas en la cual la mitad del gabinete está fuera del país. Massa ya fue 2 veces a Estados Unidos, Batakis estuvo 1 mes y estuvo 4 días en Estados Unidos. Quería preguntarte, digamos, si vos pensás que esto tiene algún asidero respecto a la situación actual del país, si tiene algún sentido que todo el gabinete esté afuera del país, o es una exageración, digamos, de la prensa que se queja por los viajes oficiales. Primero, en principal, creo que no me corresponde a mí como presidente de la Asociación del Cuerpo del Servicio Exterior de la Nación hacer una evaluación de cómo el gobierno está implementando la política exterior. Creo que no me corresponde. Pero sí creo que puedo mencionar que toda política exterior primero implica vincularse con otros países, vincularse con otros actores internacionales, y eso implica viajes, implica desplazamientos, implica participar en conferencias internacionales, implica negociaciones bilaterales o multilaterales de temas económicos, políticos, etcétera. Con lo cual, salvo que nos aislemos completamente del mundo, siempre va a ser necesario, digamos, el desplazamiento de funcionarios, ya sean de carrera, de diplomáticos de carrera o políticos, al exterior. Ahora, si eso es, digamos, en la situación actual de la Argentina, digamos, el costo-beneficio es muy alto, bueno, ya es digamos, una evaluación que creo que no me corresponde a mí darla. Bien, y quería hacerte la última, por lo menos de mi parte. El hecho de que ahora, yo desconozco en realidad la cifra total, pero es abiertamente sabido que hay mucha más cantidad de argentinos que se van a vivir ahora al exterior, sobre todo en edades adolescentes o cuando empiezan a estudiar carreras o incluso después de estudiar. Yo quería, digamos, preguntarte desde tu experiencia si esto demanda un cambio, por lo menos para trabajar a nivel consular o a nivel diplomático, tener mayor cantidad de argentinos viviendo en el exterior. Sí, yo creo que es natural en el sentido de que cuanto más argentinos estén viviendo en el exterior, más demanda van a tener nuestros consulados, porque más, digamos, requerimientos de apoyo en caso de necesidad vamos a tener. Creo que actualmente tenemos 1,5 millones, si las cifras no las tengo equivocadas, de argentinos que residen en el exterior en forma permanente o transitoria, y por lo tanto nuestros consulados le tienen que dar el apoyo a que ellos lo necesiten. Obviamente, si se incrementaría ese número de argentinos residiendo en el exterior, va a incrementarse la demanda hacia nuestros consulados, y bueno, creo que nuestros consulados están, digamos, capacitados para hacerlo, pero todo depende, digamos, del volumen. Un ejemplo fue lo que nos tocó vivir en la época de la pandemia, donde hubo muchos argentinos que estaban en el exterior de manera transitoria por
por viajes de turismo o por tratamientos médicos o de visitas familiares que no pudieron regresar al país, y entonces se incrementó exponencialmente la demanda de apoyo a nuestros consulados, y nuestros consulados estuvieron, digamos, empujados al límite de sus capacidades, pero logramos en la gran mayoría, digamos, responder a esas necesidades. Dijiste 1,5 millones, ¿no? Ahora viviendo afuera. Es la cifra que tengo. No sé si están actualizadas. Sí. ¿Recordás si hace 10 años era mayor o menor ese número? No tengo ese número. No tengo esa información. Me imagino Gustavo, que sí. Sí. ¿Qué cantidad de personal tiene el servicio exterior de un país como Argentina? Si hablamos solamente de los diplomáticos de carrera, estamos hablando de alrededor de 1.000 funcionarios en actividad, de los cuales creo que un 50-50 estamos en Cancillería y el otro en el exterior. A eso hay que agregarle un número más importante de colegas que son del servicio, de administrativo, CINEP, que no tengo los números, pero debe ser el doble o el triple de esa cantidad, que también prestan funciones en Cancillería, pero también son destinados en el exterior. Y luego aquellos que son contratados por nuestras embajadas, nuestros consulados a nivel local, para dar todo el apoyo que es necesario. Con lo cual, el número no lo tengo, pero me imagino que deben ser alrededor de unos 5.000 funcionarios en total. Perfecto. Ahora digo, ¿cómo hace un funcionario de carrera para convivir con las alternancias en Argentina, donde, bueno, claramente, no sé, estuvo el gobierno de Macri que tenía una posición con respecto a la política exterior muy marcada, y ahora el gobierno de Alberto Fernández, que da la sensación que tiene exactamente la mirada opuesta, y posiblemente el año que viene vuelva a cambiar la política exterior de manera radical. Digo, el funcionario de carrera que atraviesa o convive con todas las gestiones políticas, ¿cómo convive con eso? Yo creo que eso es un desafío que no solamente le afecta al servicio exterior argentino, sino a todos, la mayoría de los servicios exteriores del mundo, en el sentido que tenés una dualidad. Uno como funcionario del Estado y por lo tanto tiene que implementar y tiene que ayudar, digamos, a ejecutar de la mejor manera posible las decisiones del gobierno con respecto a su política exterior. Y creo que para eso somos un instrumento capacitado, que tenemos que hacer lo mejor para asesorar a los que toman decisiones de cómo tomar esas decisiones para el bien del país, pero luego, una vez que esa decisión política ha sido tomada, implementarla de la mejor manera posible. Y esa dualidad va en contra o no con respecto a lo que cada uno como individuo estima y la posición política de cada uno puede tener con respecto a una política exterior particular de un gobierno en particular. Yo creo que esa dualidad la tenemos que digamos, manejar profesionalmente. Aquellas decisiones o acciones de política exterior en el cual no estamos conformes porque creemos que dañan al país, creo que lo tenemos que expresar, y para eso somos profesionales de carrera, pero también creo que es nuestra obligación que cuando un gobierno democráticamente electo, nos guste o no nos guste, toma una decisión de política exterior, bueno, y nos dan una instrucción, justamente una instrucción, tenemos que implementarla de la mejor manera posible. Te digo, no es fácil hacerlo, pero creo que esa es la dualidad que tenemos y enfrentamos siempre los diplomáticos de carrera, no solamente en Argentina, sino en muchos otros países del mundo. Claro, sí, lo escuchaba la pregunta de Martín, y uno ve que lo de Malvinas va desde todos los gobiernos, digamos, es algo bueno a recuperar la soberanía, no así acercarse a Venezuela, China, o como era el gobierno de Cambiemos, que es más proamericano, digamos. Entonces, está buena la aclaración. Cierro con este tema, Gustavo, aprovechando que estás acá y bueno, es un cargo que estás
honrando ahora, que es el de estar en la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear. Y realmente tengo una ensalada bárbara en esto, no sé, por ahí tu expertise también nos va a ayudar. Por un lado me acuerdo de las lavadoras que tenía el régimen iraní, que las buscaban, que fueron enviados de la ONU a ver si estaban en estas lavadoras de uranio enriquecido, algo así. Por otro lado tenés Estados Unidos como que tuviera libertad de hacer lo que quisiera, como que pueden generar cosas porque no son peligrosos para el resto del mundo. Después tenés Rusia que bombardea por ahí una central nuclear ucraniana. Es todo un gran lío y digamos, si explota algo de esta índole, digamos, me acuerdo de Chernobyl y es un desastre, por lo menos para las poblaciones cercanas a donde pueda pasar esto. ¿Qué es lo que hacen ustedes desde la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación? Bueno, justamente tratar de resolver políticamente estos dilemas y estas contradicciones que tiene el sistema, o sea, el régimen no solamente de no proliferación nuclear, sino yo creo que el régimen multilateral moderno que surge, digamos, al final de la Segunda Guerra Mundial, está obviamente definido por aquellos que vencieron la Segunda Guerra Mundial y era la visión de los vencedores en esa época. Pero también definió, ¿cierto?, un balance digamos, de poder en su momento, por el cual aquellos que luego tuvieron, por ejemplo, armas nucleares, lo tienen permitido bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear. O sea, Estados Unidos, lo que era la Unión Soviética, ahora Rusia, China, Francia y el Reino Unido, pueden mantener sus arsenales nucleares hasta que algún día que los desarmen, y el resto no lo pueden tener. Pero lo mismo se aplica, los mismos 5 son miembros probablemente del Consejo de Seguridad, Naciones Unidas, y son los únicos que tienen capacidad de veto para la toma de decisiones. Entonces, esos beneficios que adquirieron las potencias que ganaron, obviamente le dan digamos, ventajas con respecto a otros, y eso es lo que te hace, lo que vos decías. Irán, que no tuvo ese beneficio, por lo tanto, y aceptó las obligaciones del Tratado de No Proliferación Nuclear, no puede, digamos, producir, digamos, armas nucleares. Entonces, la Agencia Internacional de Energía Atómica, que preside otro argentino, colega y amigo mío, llamado Rafael Grossi, está tratando de discernir si esa centrífuga que vos hacías referencia, que para enriquecer uranio, es solamente para utilizarlo para combustible para centrales nucleares pacíficas o para producir el arma nuclear. Mientras que Estados Unidos, que tiene un arsenal, uno de los arsenales nucleares más grandes del mundo, junto con Rusia, les ha permitido y nadie le puede decir nada. Entonces, esa es la dualidad que convivimos, no solamente en temas nucleares, en temas económicos, políticos, derechos humanos, etcétera, todos los días, y que hace justamente a la profesión del diplomático tan compleja, y justamente uno de los requerimientos que tenemos es justamente hacer esas evaluaciones, pero además porque el mundo evoluciona, cambia y cambia drásticamente. Entonces, ¿cómo vemos el mundo cambiante y cómo podemos ayudar al país a mejor posicionarse para beneficio de Argentina? Que no es fácil en el mundo actual. Gustavo Slawinen, gracias por estos minutos. Muchas gracias, Martín.